La amistad perfecta, o eso pensaba, el secreto oscuro que ocultaban mis amigos. Mis amigos y yo habíamos crecido juntos. Desde que éramos niños, compartíamos todo, las aventuras, los secretos, las risas y, por supuesto, las discusiones. Pero había algo que nunca habíamos tocado, algo que se mantenía en la sombra de nuestras conversaciones, en lo más profundo de nuestras historias. Al principio, pensé que era solo una cuestión de tiempo. Después, me convencí de que tal vez, simplemente, había algo de lo que no querían hablar. Sin embargo, lo que descubrí no solo me cambió la forma de ver nuestra amistad, sino que también me obligó a cuestionar lo que pensaba que conocía sobre mis amigos y sobre mí mismo. La historia comienza una noche cualquiera, una noche que, si hubiera sabido lo que iba a suceder, nunca habría dejado que comenzara. Todo parecía tan normal en ese entonces. Yo y mis amigos, como siempre, nos reuníamos en casa de Lucas, el que siempre se encargaba de organizar nuestras salidas y reuniones. Había algo en él, una especie de magnetismo, que siempre hacía que todo a su alrededor pareciera estar bajo su control. Nadie cuestionaba sus decisiones, ni sus ideas. Era el líder del grupo, el tipo que siempre tenía la última palabra. Nos habíamos conocido en la secundaria, y desde entonces, nuestra amistad había sido como una especie de pacto no escrito. Todos sabíamos que, sin importar lo que sucediera, siempre estaríamos ahí el uno para el otro. Claro, había discusiones, malentendidos, incluso algunos celos, pero al final del día, todos éramos amigos. Los más cercanos eran, además de Lucas, Hugo, el bromista del grupo, y Paula, la que siempre actuaba como la voz de la razón. Yo, en cambio, era el más tranquilo, el que prefería quedarse al margen, observando. No me gustaban los conflictos y, la verdad, no me preocupaba mucho lo que hicieran los demás, siempre y cuando no interfirieran en mi espacio personal. La noche comenzó como cualquier otra. Llegué a la casa de Lucas un poco tarde, pero era algo normal. Al principio, todos estaban en el salón, riendo y bromeando como siempre. El ambiente estaba relajado, con música suave de fondo y cervezas en la mesa. Pero había algo diferente en el aire esa noche. Algo que no pude identificar al principio, pero que se sentía como una pequeña corriente eléctrica flotando en el ambiente. Como si algo estuviera a punto de suceder. Después de un par de horas de risas y charlas triviales, decidimos ir al jardín a continuar la fiesta. Lucas, como siempre, estaba al mando de las cosas y fue él quien sugirió que saliéramos para tomar aire fresco. Era una noche clara, sin nubes, con el cielo estrellado, lo que hizo que la idea fuera aún más atractiva. El aire fresco y la tranquilidad del lugar parecían la combinación perfecta para continuar nuestra noche. Nos sentamos alrededor de una mesa de jardín, donde aún quedaba un poco de alcohol. El fuego de la fogata chisporroteaba a lo lejos, y las sombras de los árboles se movían con el viento. Fue ahí cuando algo extraño ocurrió. Algo que no podría haber anticipado en 1000 años. Fue Hugo quien, en un intento de romper el silencio que se había instaurado entre nosotros, empezó a hablar de cosas sin importancia. Había algo en su tono que no me cuadraba. Estaba nervioso, como si no quisiera decir algo, pero lo estuviera forzando a salir. Fue entonces cuando Lucas lo interrumpió de manera tajante. Ya basta, Hugo. No empieces con tus bromas, dijo, con un tono que no pude identificar. Era serio, mucho más serio que de costumbre. El aire de la conversación cambió por completo, como si de repente todos estuviéramos conscientes de algo que no sabíamos que existía. Yo me quedé en silencio, observando a Lucas, pero noté que incluso Paula, que normalmente era la más calmada, se había tensado un poco. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de disimular la incomodidad que comenzaba a formarse en mi estómago. Nada, no pasa nada, respondió Lucas rápidamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa falsa, y eso me desconcertó aún más. Todos empezaron a evitar mirarme, como si supieran algo que yo no sabía.
Hubo una pausa incómoda. Paula, la que normalmente mantenía todo equilibrado, se aclaró la garganta y dijo: Oye, ¿por qué no mejor hablamos de algo más? Como nuestros planes para el verano o cualquier cosa divertida. Pero algo en el tono de Paula me hizo pensar que no quería hablar de planes de verano. Sentí como si estuviera forzando la conversación, como si intentara desviar la atención de algo importante. Fue entonces cuando, sin darme cuenta, mi mente comenzó a hacer preguntas. Me sentí completamente fuera de lugar. Las bromas de Hugo ya no me hacían gracia, y la actitud de Lucas era completamente diferente a la que había visto tantas veces. Algo se estaba cocinando, algo que ni siquiera Paula parecía dispuesta a abordar. Finalmente, me decidí a preguntar directamente. ¿De qué están hablando? Pregunté con más seriedad que la que normalmente usaría. Mis amigos se miraron entre sí, evitando mi mirada. Fue Lucas quien, al final, rompió el silencio. Es complicado, Andrés, dijo, con voz grave. No sé si sea el momento adecuado para contártelo. Mi estómago se revolvió. Ya no se trataba de una broma, ni de un mal día. Algo estaba ocurriendo, y no entendía qué. Los tres me miraron, y fue Paula quien, finalmente, habló. Lo siento, Andrés, dijo, bajando la cabeza. Pero tal vez es el momento de que lo sepas. No podía creer lo que estaba escuchando. No entendía. ¿Por qué no me habían contado nada antes? Habíamos sido amigos durante años, y ahora, de repente, me dejaban fuera de algo tan importante. Mi mente comenzaba a girar en círculos, preguntándome qué tan oscuro podía ser este secreto que todos estaban ocultando. ¿De qué están hablando? Pregunté, ahora con un nudo en la garganta. No podía soportar más la tensión. Fue Lucas quien finalmente lo soltó. Pero las palabras que pronunció no solo me dejaron paralizado, sino que también cambiaron mi visión de nuestra amistad para siempre. Es sobre Hugo, dijo, mirando fijamente a mi rostro. Lo que pasa es que, él no es quien dice ser. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. No podía ser. Hugo, el bromista, el alma del grupo, ¿no era quien decía ser? El silencio en la mesa se volvió aún más pesado. Los segundos se alargaron hasta volverse minutos. ¿Qué significa eso? Pregunté, tratando de comprender. Fue Paula quien habló esta vez, su voz quebrada por la emoción. Hugo tiene un pasado oscuro, Andrés. Un pasado del que nunca nos contó. Algo que ocurrió hace años y que, si se llegara a saber, cambiaría todo. Mis ojos se abrieron de par en par. No entendía. Hugo, el chico que siempre había estado allí para todos, ¿tenía algo que ocultar tan terrible? Un sinfín de preguntas se agolpaban en mi mente, pero ninguna de ellas lograba encontrar una respuesta clara. ¿Qué tipo de pasado? Logré preguntar, mi voz temblorosa. Algo relacionado con la ley, dijo Lucas, de forma tan simple como si hablara del clima. Pero lo que dijo fue suficiente para helarme la sangre. Hugo, mi amigo de toda la vida, ¿estaba relacionado con la ley? ¿Había hecho algo ilegal? El silencio se alargó por unos segundos antes de que Paula tomara la palabra. No lo sabíamos, Andrés. Nadie lo sabía. Hugo nos pidió que no lo contáramos, que no dijéramos nada, pero ahora siento que ya es hora de que lo sepas. Él cambió, lo sabemos, pero el pasado sigue ahí. Mi mente estalló en pensamientos contradictorios. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo debía reaccionar ante algo que nunca imaginé que sucedería? Todo lo que pensaba que sabía sobre mi amigo, todo lo que creía que éramos como grupo, había quedado en ruinas. ¿Podría seguir siendo su amigo? ¿Podría confiar en alguien que había ocultado algo tan grave durante tanto tiempo? Lo único que tenía claro en ese momento era que mi amistad con Hugo ya no sería la misma. Y aunque no sabía cómo terminaría esta historia, algo me decía que el futuro de nuestra amistad estaba a punto de cambiar para siempre.
Pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por llegar. Segunda parte. Después de esa noche, todo se sintió diferente. La camaradería que antes había sido tan natural y sin complicaciones, de repente se convirtió en una maraña de dudas, inquietudes y preguntas sin respuestas claras. La revelación de Lucas sobre Hugo y su oscuro pasado hizo que la atmósfera del grupo se volviera irrespirable. Aunque intentamos seguir con nuestra vida como si nada hubiera cambiado, había algo en el aire que no dejaba de molestarme, algo que no podía ignorar. En los días que siguieron, Hugo no apareció por ningún lado. Aunque no lo dijimos en voz alta, todos sabíamos que la ausencia de Hugo era intencional. Nadie quería enfrentarse a la verdad, ni hablar del pasado que nos había ocultado durante tanto tiempo. Al principio, pensé que tal vez solo necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, tiempo para encontrar la manera de contarnos la verdad. Pero pronto me di cuenta de que no iba a ser tan sencillo. Pasaron 3 días desde nuestra última reunión, y todo seguía igual, o al menos, eso pensaba yo. Mis amigos no mencionaron a Hugo, y aunque intenté preguntar varias veces por él, siempre había algo que me detenía, como si ninguno de nosotros realmente estuviera listo para hablar sobre lo que había sucedido esa noche. Era como si estuviéramos esperando que todo volviera a la normalidad, pero el silencio lo estaba impidiendo. Finalmente, una tarde después de clase, Paula me llamó por teléfono. Su voz, usualmente tranquila, estaba cargada de nerviosismo. Andrés, ¿puedes venir a mi casa? Hay algo de lo que necesitamos hablar, me dijo, y aunque intentó sonar calmada, su tono me dejó claro que no se trataba de algo trivial. Me senté en mi coche, con el estómago revuelto. Algo me decía que la situación con Hugo no iba a resolverse tan fácilmente. Cuando llegué a la casa de Paula, ella me esperaba en la puerta. Parecía cansada, y sus ojos no reflejaban la misma seguridad que siempre había tenido. Parecía como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Hola, ¿cómo estás? Le dije, intentando sonreír, pero mi tono fue tan forzado que ambos lo supimos al instante. No estaba bien. Y no se trataba solo de mi confusión, sino de la tensión palpable entre nosotros. Gracias por venir, dijo, dándome paso para entrar. Creo que es hora de que lo sepas todo. Nos sentamos en el salón, y ella comenzó a hablar sin rodeos. Lo que te dije la otra noche sobre Hugo, hay más cosas que no sabes. Mucho más. El peso de sus palabras me golpeó como un rayo. No sabía qué esperar, pero algo me decía que lo que venía no iba a ser fácil de escuchar. ¿Qué quieres decir? Pregunté, tratando de mantenerme calmado. Paula suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando con este peso durante mucho tiempo. Tomó un largo trago de agua antes de continuar. Lo que te contamos esa noche, sobre el pasado de Hugo, era solo la punta del iceberg. Lo que pasó con él, no es algo que simplemente puedas dejar atrás. No es solo un error que cometió en su juventud o una mala decisión. Es algo mucho más profundo. Mis pensamientos se dispersaron en 1000 direcciones. Las palabras de Paula no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, y mi respiración se volvió más pesada. Algo me decía que lo que iba a escuchar a continuación cambiaría para siempre la forma en que veía a Hugo. Cuando éramos más jóvenes, Hugo no era como lo ves ahora. No era solo el chico gracioso o el bromista del grupo. Tuvo un problema serio con la ley. Un problema que afectó a su familia, a sus amigos, y que estuvo a punto de arruinarle la vida. Durante un tiempo, ni siquiera su familia sabía qué hacer con él. Me sentí como si el suelo debajo de mis pies se abriera. No entendía. ¿Cómo era posible que el chico con el que había crecido, con el que había compartido tantas experiencias, estuviera involucrado en algo tan grave? Paula parecía ver mi confusión y agregó. Hugo estuvo involucrado en actividades ilegales. Cosas que no puedes imaginar. Y lo peor de todo, es que nunca nos dijo la verdad.
Cuando lo conocimos, era como si estuviera huyendo de algo, y lo estuvo haciendo durante años. Mis pensamientos se congelaron. La imagen de Hugo, mi amigo, el mismo chico con el que pasaba horas jugando videojuegos y saliendo a fiestas, comenzó a desmoronarse ante mis ojos. El chico que pensaba que conocía ya no era quien creía. El silencio en la habitación se alargó mientras procesaba lo que Paula acababa de contarme. ¿Pero por qué no nos lo dijo? Pregunté, apenas pudiendo emitir las palabras. Paula me miró, y por primera vez vi una expresión de frustración en su rostro. Porque tiene miedo. Miedo de perder todo lo que ha construido, miedo de que si alguien descubre lo que hizo, su vida se vendría abajo. No solo su vida, sino también la nuestra, Andrés. Nosotros también estaríamos involucrados, y eso nos pondría en peligro. Mis manos comenzaron a temblar mientras pensaba en todo lo que Paula me estaba revelando. Todo tenía sentido ahora. Las ausencias de Hugo en algunas reuniones, su actitud evasiva cuando hablábamos de ciertos temas, su insistencia en mantener algunas cosas en secreto. Pero lo que no podía entender era por qué Lucas, Hugo y Paula nunca me lo contaron. ¿Por qué me excluyeron de todo esto? ¿Por qué me mantenían al margen? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Exploté, sintiendo que el enojo comenzaba a subir por mi garganta. Paula me miró con tristeza, y pude ver el dolor en sus ojos. Sabía que no había sido fácil para ella tampoco. Lo que pasa, Andrés, es que nosotros te queríamos proteger. No sabíamos cómo decirte la verdad sin ponerte en peligro. Pero ahora, con todo lo que está pasando, creo que ya no podemos seguir guardando esto. Me sentí completamente atrapado. Había estado ignorando un secreto tan grande, algo que podría haber cambiado todo. Y, sin embargo, yo no tenía idea de lo que estaba sucediendo. No había visto las señales. No había notado la tensión en los ojos de mis amigos, las miradas evasivas que nos intercambiábamos cada vez que Hugo no estaba presente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pregunté, mi voz apenas audible. El miedo de lo que podría venir era palpable. El futuro de nuestra amistad ya no parecía tan claro. Paula se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el exterior. La tarde había caído, y las luces de la ciudad se veían a lo lejos. No lo sé, respondió, girándose hacia mí. Lo único que sé es que tenemos que tomar una decisión pronto. Hugo no puede seguir huyendo de su pasado, y nosotros tampoco podemos seguir cargando con su secreto. Ya hemos sido parte de esto demasiado tiempo. El silencio se instaló nuevamente, y mientras pensaba en lo que había aprendido, no pude evitar preguntarme si alguna vez volveríamos a ser los mismos. Si alguna vez podría ver a Hugo de la misma manera que lo hacía antes. Sabía que la verdad había salido a la luz, pero también sabía que había mucho más por descubrir. Y, al final, esa verdad podría destruir todo lo que alguna vez pensamos que era nuestra amistad. Tercera parte. Los días siguientes a la conversación con Paula fueron un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto sobre Hugo, en lo que mis amigos me habían ocultado durante tanto tiempo. Sentía que la amistad que había sido tan sólida y sin complicaciones se había desmoronado en un instante. Todo lo que había creído saber sobre mis amigos parecía una mentira, una fachada cuidadosamente construida que ahora se caía a pedazos. Los mensajes entre Paula y yo eran más frecuentes, pero con el tiempo, también se volvieron más tensos. Ninguno de los dos sabía cómo enfrentar la situación. Sabíamos que Hugo iba a regresar, pero no sabíamos qué esperar de él. Él siempre había sido el más extrovertido del grupo, el que siempre tenía algo gracioso que decir, el que hacía que todos se sintieran cómodos. Pero ahora, después de lo que había aprendido, no podía evitar preguntarme qué clase de persona era realmente. Una tarde, mientras estaba en mi casa pensando en todo esto, recibí un mensaje de texto de Lucas. Hugo quiere vernos. Mañana a las 6 de la tarde en su casa. Está decidido a contarnos la verdad.
Mi estómago se revolvió al leer esas palabras. La verdad. ¿Qué clase de verdad iba a decirnos? Después de todo lo que había ocurrido, estaba claro que las cosas ya no serían las mismas. No podía simplemente ir allí sin más, sin saber qué esperar. Pero al mismo tiempo, sentía que tenía que estar allí. Si había algo que debía saber, era el momento de enfrentarlo. Al día siguiente, me encontré con Paula en el parque, antes de la reunión con Hugo. Su rostro estaba serio, pero había una evidente preocupación en sus ojos. ¿Estás listo para esto?, me preguntó, tratando de leer mi expresión. No lo sé, respondí, con una risa nerviosa. Nunca pensé que terminaríamos así, Paula. Quiero entender lo que está pasando, pero tengo miedo de lo que pueda revelar. Ella sintió lentamente, como si supiera lo que sentía. Había mucho en juego ahora. Lo que Hugo estaba a punto de contar cambiaría todo, y ninguno de nosotros podía predecir cómo reaccionaríamos. Cuando llegamos a la casa de Hugo, el ambiente estaba pesado. La casa, que antes siempre había estado llena de risas y música, ahora parecía vacía, como si fuera solo un refugio, un lugar donde alguien trataba de esconderse del mundo. Hugo estaba esperándonos en la puerta, mirando al suelo. Su rostro, normalmente lleno de confianza, ahora reflejaba algo que no había visto nunca antes: vulnerabilidad. Hola, dijo, levantando la vista para mirarnos. Su voz sonaba más suave de lo habitual, y había una mirada de arrepentimiento en sus ojos. Gracias por venir. Nadie respondió de inmediato. Lo observamos por un momento, sin saber qué decir, hasta que finalmente fue Lucas quien rompió el silencio. ¿Cómo estás, Hugo?, preguntó Lucas con una voz mucho más suave de lo habitual. La tensión que había estado acumulándose durante días ahora se sentía abrumadora. Hugo suspiró profundamente antes de contestar. No bien, dijo, y su voz tembló un poco, algo que nunca había sucedido antes. Lo que tengo que contarles no es algo fácil. Nunca lo ha sido. Nos sentamos en el salón, en el mismo lugar donde tantas veces habíamos pasado horas charlando, pero la atmósfera ya no era la misma. Era densa, cargada de incertidumbre. Hugo se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el suelo, como si estuviera buscando las palabras correctas para empezar. El pasado de Hugo, comenzó Lucas, pero Hugo lo detuvo levantando la mano. Déjame hablar, Lucas, dijo, levantando la vista para mirarnos. Sé que todos tienen preguntas, que deben estar molestos, pero quiero que escuchen mi versión antes de que hagan juicios. Paula, que hasta ese momento había permanecido en silencio, asintió. Estaba dispuesta a escuchar. Hugo respiró hondo, como si tomara fuerzas para lo que venía, y comenzó a hablar con una claridad que no le conocía. Lo que les conté sobre mi pasado, no es todo lo que necesitan saber. Es verdad que tuve problemas con la ley cuando era más joven, pero lo que no les dije es que eso no fue todo. Mi familia no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Estuve involucrado en algo más grande, algo que me costó años salir de él. El silencio se hizo aún más pesado. Paula y Lucas lo miraban fijamente, tratando de entender a qué se refería. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más perdido. ¿Qué estaba diciendo Hugo? ¿A qué te refieres con algo más grande?, pregunté, finalmente, incapaz de mantener el silencio. Hugo me miró, y por un momento, su expresión fue la de alguien que había sido desgarrado por dentro. Sus ojos parecían mostrar algo mucho más profundo que el simple arrepentimiento. No solo estuve involucrado con personas peligrosas, Andrés. Estuve metido en un negocio ilegal de tráfico de información. Nada de lo que hice fue legal, pero era un círculo del que no pude salir fácilmente. Estaba atrapado, y aunque traté de deshacerme de todo, lo que hice ya no podía borrarse. Era algo mucho más complicado de lo que imaginas. El aire en la habitación se volvió espeso, y todos permanecimos en silencio por un largo rato.
Las palabras de Hugo habían sido como una bomba, destruyendo cualquier idea que tuviéramos sobre él. La inocencia que había rodeado su figura durante tanto tiempo se había esfumado por completo. ¿Cómo podía ser que alguien tan cercano, alguien que había sido nuestro amigo durante años, estuviera involucrado en algo tan oscuro? ¿Qué hiciste, Hugo?, preguntó Paula, con la voz quebrada. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Hugo levantó la vista y la miró, pero no parecía buscar compasión. Sabía que no la merecía. Intenté dejarlo todo. Hice lo que pude para alejarme de eso, pero no fue fácil. La gente con la que estaba involucrado no te deja ir tan fácilmente. Hubo amenazas, momentos en los que sentí que mi vida estaba en peligro. Y aunque traté de mantenerme alejado, nunca pude escapar completamente de lo que hice. Por eso me alejé tanto de todos ustedes. No quería que mi pasado los alcanzara. Me quedé sin palabras. Había sido testigo de la caída de una persona a la que consideraba mi amigo. Hugo, el chico con el que había compartido tantos momentos, el chico que siempre había sido el alma del grupo, había vivido una vida secreta que nadie conocía. ¿Y por qué no nos lo dijiste antes?, pregunté, finalmente, incapaz de entender por qué nos había ocultado todo esto. Hugo miró hacia el suelo, como si las palabras le costaran trabajo. Porque tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de que me vieran como lo que era en realidad. No quería que me miraran diferente. No quería que nuestra amistad se destruyera. Pero me doy cuenta de que fue un error. No puedo seguir huyendo de mi pasado. El peso de sus palabras caló hondo en todos nosotros. En ese momento, ya no sabía si Hugo era la misma persona de antes. Su confesión había cambiado mi perspectiva por completo. Paula, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Lo que importa ahora es cómo vamos a seguir adelante. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir qué hacer con todo esto. Hugo, tienes que entender que lo que hiciste no solo te afectó a ti. Nos afectó a todos. Y no sé si podremos seguir adelante con nuestra amistad como si nada hubiera pasado. Pero, tienes que asumir las consecuencias. Hugo asintió, su rostro lleno de arrepentimiento. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para reparar el daño que causé. Lo siento, de verdad. El silencio invadió la habitación nuevamente, y aunque las palabras de Hugo parecían sinceras, no sabía si eso sería suficiente para restaurar la confianza que se había roto entre nosotros. Todos estábamos cambiados, todos habíamos visto algo que nunca habíamos imaginado, y aunque Hugo quería enmendar su pasado, el daño ya estaba hecho. Y, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, también sabía que las decisiones que tomáramos a partir de ese momento determinarían si nuestra amistad podría sobrevivir o si todo se desmoronaría por completo. Parte final. El ambiente en la casa de Hugo seguía tenso, cargado con las palabras que acabábamos de escuchar. Cada uno de nosotros parecía estar atrapado en sus propios pensamientos, procesando lo que acabábamos de descubrir. Las emociones estaban a flor de piel, pero había una sensación general de incertidumbre que se apoderaba de la habitación. Nadie sabía realmente qué hacer después de escuchar la verdad de Hugo. Todo había cambiado, y no sabíamos si eso significaba que nuestra amistad podía sobrevivir. El silencio se alargó hasta que fue Lucas quien decidió romperlo. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Las palabras de Hugo nos habían dejado a todos descolocados, y ahora todos esperábamos alguna señal de qué hacer a continuación. Hugo, que hasta ese momento había permanecido callado, levantó la vista hacia nosotros. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento y, por un momento, parecía que iba a llorar. Pero en lugar de eso, se enderezó en su silla y habló con una determinación que nunca había mostrado antes. Sé que lo que hice no tiene perdón. Y sé que el daño que causé no se puede borrar con palabras. Pero,
estoy dispuesto a pagar el precio por mis acciones. No quiero seguir huyendo, no quiero seguir escondiéndome. Tengo que hacer lo correcto, aunque me cueste perderlo todo. Paula, que hasta ese momento había estado en silencio, miró a Hugo con una mezcla de tristeza y desconfianza. Nadie podía olvidar lo que había revelado, pero a la vez, todos sentíamos la necesidad de hacer algo, de no dejar que todo terminara en un simple adiós. Lo que hiciste está fuera de nuestro control, Hugo. Pero lo que sí podemos hacer es decidir qué hacer con esta información. No te vamos a juzgar, pero tienes que ser consciente de que las cosas nunca volverán a ser como antes, dijo Paula, su voz cargada de emoción. Lo entiendo, respondió Hugo, asintiendo lentamente. Y sé que tal vez no podamos volver a ser amigos como antes. Pero, si al menos puedo hacer algo para enmendar lo que hice, lo haré. Estoy dispuesto a ir a la policía, a entregar todo lo que sé y a pagar las consecuencias por mis actos. No puedo seguir viviendo con este peso. La decisión de Hugo me dejó sin palabras. Aunque lo que proponía era un acto de redención, no podía evitar preguntarme si era realmente lo correcto. ¿Deberíamos permitir que Hugo arriesgara su libertad por algo que habíamos descubierto tarde? ¿Podíamos realmente ayudarlo o solo estábamos siendo parte de un proceso de autodestrucción? ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Pregunté, sintiendo que mi voz salía con un nudo en la garganta. Hugo me miró fijamente. Lo he pensado mucho, Andrés. Sé que tengo que enfrentar las consecuencias. Y sé que no puedo esperar que todo vuelva a la normalidad. Pero esto es lo que necesito hacer. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando a Hugo como si estuviéramos evaluando sus palabras. Cada uno de nosotros tenía que decidir si apoyaríamos su decisión o si simplemente nos alejaríamos de él, dejando que enfrentara las consecuencias solo. Fue Paula quien finalmente rompió el silencio. Si vas a hacer eso, Hugo, entonces cuenta con nosotros. No te prometemos que todo será fácil, y no sabemos cómo nos afectará esto a nosotros, pero si de verdad estás dispuesto a enfrentar lo que hiciste, entonces estaremos ahí para ti. Pero tienes que ser sincero con nosotros. No puedes ocultar más cosas. Hugo asintió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y pesar. Lo prometo. Ya no quiero seguir viviendo con este secreto. Si eso significa perder todo, lo acepto. Pero tengo que empezar de nuevo. La decisión estaba tomada. Hugo no volvería a ser el mismo, y nosotros tampoco lo seríamos. Pero en ese momento, lo que realmente importaba era que habíamos elegido enfrentar la verdad, por dura que fuera. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Hugo cumplió su palabra y, tras hablar con un abogado, entregó toda la información a las autoridades. El proceso judicial fue largo y complicado, pero al final, Hugo fue condenado a varios años de prisión por su participación en actividades ilegales. Aunque su castigo fue severo, las autoridades reconocieron que había cooperado de manera significativa, lo que resultó en una pena reducida. Durante todo ese tiempo, nosotros, su grupo de amigos, nos vimos obligados a enfrentar nuestra propia realidad. Habíamos perdido al chico con el que compartimos tantas experiencias y aunque su ausencia dejaba un vacío en nuestras vidas, también sabíamos que había tomado la decisión correcta, aunque dolorosa. Al final, Hugo pagó el precio por sus errores, pero al menos podía irse sabiendo que había hecho lo correcto. Para mí, la experiencia fue una lección amarga. Aprendí que no todo lo que parece perfecto en la superficie es realmente lo que creemos. Hugo había sido el amigo que todos admiraban, el que parecía tenerlo todo bajo control, pero su vida secreta había sido un reflejo de lo que todos tratamos de ocultar, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y el miedo a enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones. En los meses siguientes, las cosas comenzaron a volver a la normalidad, aunque nunca fueron las mismas. Paula, Lucas y yo intentamos mantenernos unidos, pero la verdad era que el grupo ya no existía como antes. Habíamos sido testigos de cómo una amistad, una vida,
podía desmoronarse en cuestión de segundos, y aunque nos apoyábamos mutuamente, sabíamos que Hugo ya no era parte de nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de todo lo que habíamos perdido, entendí que, en cierto sentido, el proceso de redención de Hugo también nos había ayudado a encontrar algo que no sabíamos que habíamos perdido, la verdad. Todos habíamos sido parte de una mentira, pero ahora, al enfrentarnos a esa verdad, habíamos aprendido a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. Aunque la vida nos había cambiado, también nos había dado una nueva perspectiva. Y así, aunque nunca olvidaremos lo que sucedió, aprendimos a seguir adelante. Hugo pagó el precio de su redención, pero al menos dejó atrás un legado de lecciones que nos cambiarían para siempre.